queridos amigos y colegas, le habla el doctor Luis Arocha Mariño y continuamos con las distintas aplicaciones del modelo estándar del diseño humano a la medicina ultramoderna. Una de las cosas importantes, uno de los cambios trascendentes que trae la medicina ultramoderna frente al modelo, digamos, hegemónico, del modelo médico hegemónico hasta finales del siglo XX, es precisamente la gran diferencia que hay entre la versión tradicional de lo que llamábamos homeostasis, o lo que podemos continuar llamando homeostasis, y la función escalonada. La homeostasis, concepto introducido por Claude Bernard y después perfeccionado por William Cannon, nos establecía que en el organismo tiende a equilibrar alrededor de cierto rango de comportamiento de variables según las necesidades de adaptación y de ajustes al medio. Sin embargo, esto es efectivamente cierto, sobre todo para la periferia del organismo. Sin embargo, el sistema nervioso central, sobre todo la parte que está alojada en el cerebro humano, que es lo que nos permite no solo ser seres de adaptación, sino también seres de transformación, no opera de esa manera. Y allí está la gran clave de lo que podríamos llamar el aprendizaje, o lo que solemos llamar aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El cambio de un estado A a un estado B. Es decir, que no se trata de la búsqueda de un equilibrio, sino que se trata de un desequilibrio ascendente o descendente en una escala que se va modificando primero cuantitativamente y luego cualitativamente. Pongamos por caso, si una persona experimenta miedo, se va haciendo especialista en experimentar miedo. Si una persona experimenta ira, se va haciendo especialista en experimentar cada vez más ira. Esa es una gran distinción, por ejemplo, con respecto al comportamiento de lo que es el concepto homeostático, donde, por ejemplo, si la cantidad de glucosa en sangre sube, hay mecanismos de respuesta para llevarlo al nivel original. Esto no ocurre así, como vengo diciendo, esto no ocurre así en nuestro cerebro. En nuestro sistema nervioso central o cerebro ocurre más bien lo que estamos diciendo, que vamos haciéndonos cada vez más expertos en lo que hacemos, vamos aprendiendo, vamos consolidando nuevos procesos, incluso se transforma cualitativamente. Por ejemplo, fíjense, si nosotros experimentamos ira, cada vez podemos experimentar más ira frente al mismo estímulo que estamos viviendo, y llega un momento en que esa ira se transforma cualitativamente. Se convierte, por ejemplo, en odio. Que fíjense que hay una diferencia entre experimentar ira y experimentar odio. ¿Cuál es la diferencia? Que la calidad del fenómeno adquiere otro matiz, adquiere un matiz mucho más rico, mucho más intenso. Y esa es también la distinción que establecemos en la medicina ultramoderna entre emociones y sentimientos. Ahora, ¿cómo es que ocurre este proceso? Aquí es donde quiero que vayamos al gráfico que tenemos en pantalla, ¿no? Lo que denominamos la curva del aprendizaje, que nos muestra muy claramente este fenómeno que estamos describiendo. Por eso, en un momento dado, cuando el organismo hace ajustes frente a la homeostasis, por ejemplo, frente a la homeostasis, que es esa búsqueda de la variable que tenía originalmente, podríamos decir un feedback de realimentación negativo, el organismo también se va ajustando en niveles de escalada. Por ejemplo, una persona que comienza teniendo una hipertensión arterial leve y sigue haciendo exactamente lo mismo, va a subir a una hipertensión más severa, ¿no? Y eso comenzó a ser llamado alostasis, como ese mecanismo en el cual
los ajustes se iban haciendo en función escalonada. Sin embargo, como decía en el audio anterior, precisamente es insuficiente ese concepto, porque ese concepto no rige para el sistema nervioso central. Frente al sistema nervioso central tenemos entonces este otro concepto que estamos trabajando, que es la curva del aprendizaje, que es un fenómeno que se suele llamar en teoría de sistema función escalonada, porque la tendencia es a ir, digamos, creciendo el fenómeno que estamos aprendiendo. Y ese fenómeno de aprendizaje rige no solo para lo cognitivo, como tradicionalmente lo hemos entendido, también rige para lo afectivo, rige para lo motor y rige también para las relaciones interpersonales. Doy algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, pongamos por caso, intelectualmente, cognitivamente, en la medida que vamos aprendiendo en la escuela, vamos aprendiendo cada vez más. Primero aprendemos a reconocer los números, después aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, después aprendemos a hacer ecuaciones, etcétera, etcétera, y así vamos ascendiendo. En el plano afectivo, comenzamos siendo atraídos por una persona y en la medida que vamos compartiendo cada vez más con esa persona, pasamos a enamorarnos y en la medida en que tenemos una relación buena, positiva, saludable, entonces nos enamoramos cada vez más y son esos amores de viejitos apasionados, ¿verdad? Que es una pasión diferente, hay una compenetración tan profunda que incluso llegamos a parecernos físicamente. Y pongamos, por ejemplo, en el área motora, los ejercicios, ir al gimnasio. En la medida que uno lo va haciendo de una manera sistemática, se va poniendo cada vez más fuerte, se va poniendo cada vez más saludable también, y el músculo va creciendo, no busca la homeostasis. Fíjense, busca es la función escalonada. Esto es lo interesante de la diferencia entre el sistema nervioso central y el resto del organismo, clave para todas las acciones que tengamos que hacer en la medicina ultramoderna o medicina del siglo XXI. Entonces volvamos a nuestra curva de aprendizaje. Como esto no ocurre de una manera lineal, de una manera progresiva, sino que va ocurriendo efectivamente tipo escalones, como lo podemos ver en el gráfico. Son ciertos escalones que no son todos iguales, sino que se van modificando según el tiempo. Entonces fíjense la importancia del entrenamiento, la importancia de insistir cuando estamos haciendo un cambio en seguirlo intentando, aun cuando por otra parte nos resistamos. ¿Por qué nos resistimos? Es lo que han llamado por allí la famosa ¿cómo se llama? Zona de confort, que nosotros preferimos llamar zona de familiaridad, porque no tiene nada que ver con el confort, tiene que ver con lo que ya resulta familiar para nuestro cerebro y que por lo tanto lo acepta como que así es. Y quizás aquí también está el origen de esas creencias absurdas que tenemos, ¿verdad? De sostener, por ejemplo, de que algo que nosotros sentimos que es válido, lo defendemos a capa y espada. Y si no, pregúntenle a los mágicos, ¿no? Entonces, fíjense en el gráfico cómo el papel fundamental, el inicio, el arranque, para nosotros solidificar un aprendizaje y para tener la función escalonada al máximo desarrollo, comienza con el entusiasmo. Cuando uno inicia una actividad nueva, generalmente tiene éxitos en los resultados esperados rápidamente. Eso crea un nivel de entusiasmo. Sin embargo, llega un momento en el cual, lo cual varía de persona a persona y varía también según que el aprendizaje sea intelectual, sea afectivo, sea motor o sea de interacción humana, viene una especie de plató, viene como un estancamiento. En ese momento es cuando aparece en nuestra mente ese otro fenómeno interesante que es, ya no voy a seguir progresando, lo cual es una creencia también tonta y limitante, ¿no? Si nosotros insistimos, entonces vamos a subir al otro paso, que es
el siguiente escalón. Nuevamente van a aparecer plató y eso va a ocurrir varias veces hasta que nosotros podamos tener lo que se denomina la consolidación. La consolidación, que no es otra cosa que ya hemos desarrollado suficientes circuitos neurológicos como para a lo mejor, aun cuando dejemos de hacer la actividad, esa actividad va a estar allí a mano cuando la necesitemos. Allí es donde pues suele venir pues la profunda satisfacción. Y fíjense que abajo a la derecha tenemos las tres grandes claves cuando nosotros queremos ir tras algo, cuando nosotros queremos dominar algo, ¿no? Algún aspecto de salud, algún aspecto de prosperidad, algún aspecto de éxito, algún aspecto de lo que sea, que son las tres, que es lo que yo llamo las tres palabras fundamentales para el éxito en la vida: cuido, mantenimiento y reparación oportuna, lo cual ya será motivo de un audio posterior. Un abrazo y seguimos. Recuerden ustedes que si quieren entrar en contacto conmigo pueden hacerlo a través de luisarochaster@gmail.com. Aquí se los dejo. Un abrazo y seguimos.